Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Estamos aquí con la segunda clase de japonés en el canal. Pues bueno, en la anterior clase vimos la primera línea del hiragana, los tipos de escritura y un pequeño vocabulario de la tarea, ¿no? Pues bueno, ¿qué tendremos el día de hoy? El día de hoy tendremos la fila de la K en el hiragana, las partículas des y wa, los adverbios básicos, el vocabulario y la negación. ¿Ok? Comencemos con el video. Comencemos con la primera letra de la fila K. Comencemos con la K. Ichi, ni, san. K. Ahora vamos con la Ki. La Ki se hace de la siguiente forma. Ki. Así es como se ve cuando lo escriben en papel. Sin embargo, cuando lo encuentran en internet o en computadora, se ve diferente. Aquí les dejo cómo se ve. Ahora vamos con la Q. La Q es uno de los hiraganas más sencillos. Q. Así es como se ve. Ahora vamos con la Ke. La Ke se hace de la siguiente forma. Ke. Ahora vamos con la Ko. La Ko se hace de la siguiente forma. Ichi, ni. Ko. Ahora comencemos con los adverbios más básicos, los de yo, tú, él y ella. Hai. Bueno, comencemos con el de yo. El de yo es watashi. Hai, watashi. Y el de tú es anata. Anata. El de él es kare. Kare. Y el de ella es kanoyo. Kanoyo. Hai. Bueno, primero que nada, en el japonés usualmente no se pronuncia como hu en la J, sino que se pronuncia como yu. Hai, o sea, como la doble L o como la Y. Y ahora vamos con las partículas. Las partículas son una de las cosas más importantes del japonés. Existen muchas partículas en el japonés. Sin embargo, les voy a enseñar las dos primeras y las más básicas y más importantes. Estas siempre las tienen que usar para cualquier oración que vayan a usar. Comencemos con la partícula des. Esta es la partícula más importante de japonés. Puede que se escriba desu, pero se pronuncia des. Hai. Bueno, ¿esta partícula qué hace? Pues bueno, esta partícula se pone al final o casi al final de cada oración. Y esta se usa usualmente, y esta se utiliza para los verbos ser, estar o haber. Por ejemplo, si tenemos que decir algo como yo soy un maestro. Decimos watashi wa sensei desu. Watashi wa sensei desu. Hai.
Ahora vamos con la partícula wa. Se escribe como ja, pero se pronuncia wa. ¿Hai? Bueno, esta partícula lo que hace es dar la función de lo... indica el sujeto, más bien. Por ejemplo, imaginemos algo como de que quiero decir... yo soy un maestro, ya lo aclaramos. Y va, watashi wa senseres. Watashi wa senseres. ¿Por qué el wa? Pues entonces eso significaría que yo soy el sujeto, o tú eres el sujeto, o bla bla bla. O anata wa gakusei desu. O sea, tú eres un alumno. ¿Hai? Comencemos con un pequeño vocabulario, o tango en japonés. Así es como se le dice vocabulario en Japón. ¿Ok? Este será de los oficios principales: maestro, alumno, doctor y empleado. Estos seguros serán muy útiles para cuando pueden ir a Japón o algo así. Pues comenzamos con el de maestro. Este seguro es una de las palabras más conocidas del japonés. Sensei. Se escribe sensei, pero se pronuncia sensei. ¿Hai? Y ahora el de alumno. Gakusei. Se escribe gakusei, gakusei, pero se pronuncia gakusei. ¿Hai? Y el de doctor es bastante simple. Isha, doctor. ¿Hai? Y finalmente, empleado. Shain. ¿Hai? Shain. O sea, empleado. ¿Hai? Ahora vamos con la negación. En este caso, la negación que vamos a ver será el reemplazo de des. Es decir, en vez de poner la partícula des, vamos a poner su forma negativa, la cual es ya arimasen o de wa arimasen. Ya arimasen, o sea, el reemplazo de des en su forma negativa. O también se puede escribir de forma más formal como de wa arimasen. ¿Hai? De wa arimasen. Se escribe deja arimasen, pero se pronuncia de wa arimasen. ¿Hai? Pues bueno, estas ambas formas es la negación de des. Por ejemplo, kanoyo wa isha ya arimasen. O sea, ella no es doctora. ¿Hai? O watashi wa sensei de wa arimasen. Es decir, yo no soy un maestro. ¿Hai? Ahora, finalmente, con todo lo que hemos aprendido en esta clase y también en la anterior, van a armar algunas de las siguientes frases que van a ver. A ver, la primera frase es: yo no soy un doctor. Yo no soy un doctor.
Esta la tienen que armar en japonés. Hai. Y ahora, él no es un empleado. Él no es un empleado. Hai. La siguiente frase que tendrán que armar en japonés será: ella es una empleada. Ella es una empleada. Hai. Y finalmente, tú no eres un alumno. Tú no eres un alumno. Hai. Recuerden que la tarea me la pueden mandar por video o en los comentarios. Hai. Hasta aquí se acaba la clase. Espero que les haya gustado el video. Y si les gustó, recuerden suscribirse, darle like, comenten y denle un favoritos. Espero que se hayan divertido. Aquí les mando un saludo y adiós.